No, ahora por ejemplo acabo de llegar a Tacna y me reciben unos periodistas y lo primero que me preguntan, oye, las encuestas y lo de Nano R. García, entonces hay una repetición que los periodistas repiten las mismas preguntas que salen de no sé de dónde y oye, le dije, pero pregúnteme sobre Tacna, pregúnteme qué es lo que yo planteo, ¿no? Entonces, pero bueno, yo creo que es normal, eso pasa en todos los países del mundo, ¿no? Bueno, sí, pero yo quería plantearle diferente. O sea, lo que pasa es que el periodista lee el periódico y ahí y empieza a preguntar, lo mismo. Y empiezan a recalentar la comida. Sí, y sé que esa agenda la manejan en Tacna y la manejan en Lima. Pero yo había visto varias entrevistas, no sé, en el 7, en América y en otros canales, como que lo cortan. Entonces, no sé si no lo dejan hablar del gas, o no quieren que hable del gas, y llevarlo a otros temas más conflictivos, ¿no? Para hacer rating de repente, o es el tiempo en televisión también, ¿no? Son las dos cosas. ¿No? Entonces, yo quería empezar básicamente para que un tema que le interesa a los tacneños, es el tema del gas. Ya que usted lo ha planteado en varias oportunidades, pero cuando empieza a explicar los BTU, la renegociación y todo, pulón, lo corta y le quitan la idea y le quieren llevar a otro tema. Yo quisiera, porque ese tema nos interesa a los tacneños, que queremos que el gas llegue acá al sur del país, que queremos que llegue a Tacna, que queremos que haya petroquímica, que queremos que también se renegocie el gas. ¿Cuánto tiempo quieres que te haga la respuesta? Porque depende de eso. Lo que usted desea. Si es lo que yo quiera, déjame que te haga una explicación. Yo soy dedicado al tema del gas hace muchos años. Empecé a involucrarme muy activamente con eso a raíz que yo ayudé al gobierno del presidente Mesa en Bolivia. Me fui involucrando en esta mesa. Yo ayudé a que el gobierno del presidente Mesa tomara la decisión histórica que el Perú no valoró, y así lo reconoce el presidente Mesa en sus memorias, en donde dice que la única persona peruana que lo ayudó y defendió esa posición fui yo, a que el gas de Bolivia viniera al Perú. Eso lo trajo Carlos Mesa al Perú el 4 de agosto del año 2004, y el Perú no hizo nada con eso. Hubiera sido un cambio histórico en Sudamérica que el gas de Bolivia saliera por el Perú. Entonces, ¿frente a qué estamos? Estamos frente a la siguiente situación. En Camisea, en el Cusco, se creía que había un poco de gas, pero resulta que hay bastante más gas del que se creía. Eso no nos convierte en una potencia mundial de gas como Qatar en los países de Emiratos Árabes, ni como el gran gas asociado al petróleo que tiene Venezuela. No tenemos esos grandes volúmenes mundiales, o sea, no somos jugadores mundiales, pero de todas maneras son cantidades muy importantes para el Perú. Primera idea. Segunda idea, que es en lo que entra en materia, nos están pagando muy poco por el gas, no corresponde a los precios que el Perú debería recibir. Lamentablemente, cuando uno habla de BTUs, es simplemente la unidad de medida del gas, porque el gas lo que produce esencialmente es calor. Por eso es que la gran parte del gas en el mundo sirve para generar energía eléctrica. Sirve para generar energía eléctrica o sirve para generar petroquímica. Naturalmente la energía es más barata que la petroquímica. Por tanto, lo más interesante sería que el Perú no usara gas para energía eléctrica, sino como una reserva, y usar el gas para petroquímica, porque hay mucho más precio y mucho más valor agregado en la petroquímica. Y como tiene calor, la unidad de medida del gas es una medida que, así como el tiempo se mide de Greenwich, que es GMT, y de ahí son las horas para atrás o para adelante. También estas BTUs no son, sino la traducción es en inglés, el BTUs, British Thermal Units, o sea, unidades británicas térmicas, unidades británicas de calor. Para que tengas una idea, cada barril de petróleo tiene 6 millones de BTUs. Ahora bien, ¿qué pasa con el gas? Que en función de unos contratos indebidos dados por el gobierno de Toledo con el señor Kuczynski de ministro de Economía, le dieron a dedo el lote 56 a un consorcio. Entonces lo que nos pagan son dos contratos diferentes. Inicialmente en Camisea había el lote 88 y el 56. El 88 se firmó en el año 2000 por el gobierno de Paniagua, fue una licitación internacional, las empresas pujaron por regalías y ese contrato tiene una regalía de 37.24%. El otro lote 56 fue dado en el año 2004 en un contrato a dedo, a un solo postor. Entonces, y le hicieron una modificación especial de impuesto a la renta, de modo que ellos fijan un precio de marcador que no tiene ninguna relación con lo que realmente vende.
Este detalle es muy importante porque permitieron una ley especial para ellos, una ley de impuestos, modificaron el impuesto a la renta para ellos. Entonces, en función de eso, lo que nos han pagado todo el año pasado por todo el gas que salió del Perú, todo el gas que en términos, si tú lo compararas con electricidad, equivale a casi 1,5 de electricidad que todo el Perú gastó en el año. Fíjate la cantidad que es, solo nos pagaron 35 millones de dólares. ¿Qué exportamos? Exportamos 188 millones de BTUs. Pues si tú divides 35 millones entre 188 millones de BTUs, significa que nos están dejando como regalías al Perú 17 centavos de dólar. Ahora bien, esa misma unidad, ¿cuánto la vende Bolivia? Para darte una comparación, la vende a Brasil en $5.50 y Argentina en $6.30. Dicho sea de paso, sin embargo, Bolivia tiene un balón de GLP que lo vende a $3.20, o sea, a menos de 11 soles. 11 soles, y nosotros tenemos un balón de gas que cuesta lo que cuesta en el Perú, 3 veces eso. Pero hay otro precio más. Este gas del Perú se va a ¿dónde? Esto es camisea, de manera, violando el contrato, se lo llevaron al Asia. Decían que iba a México, se llevaron con el gas al Asia, porque el Asia pagaba mucho más. Por tanto, ahí tuvieron que ir a un arbitraje, al CIADI, que es el arbitraje del Banco Mundial, y lo perdieron, porque estaban defraudando al Perú. Pero ahora lo llevan a México nuevamente. Pero en México, ¿quién compra? Compra una institución que se llama la Comisión Federal de Electricidad, que es la gran empresa de generación eléctrica del Estado mexicano. Y el presidente de la Comisión Federal de Electricidad ha declarado en una entrevista que yo le mandé al señor Humala en una conferencia de prensa que hice, cuando después de que yo salí a decir que iba a renegociar el contrato, él salió también a decir que iba a renegociar. Así que hasta ahora, por supuesto, no hay ningún resultado de esa gestión y sepamos nada. Y le mandé y le dije, acá está, señor presidente, lo que el presidente de la Comisión Federal de Electricidad dice en una entrevista en CNN, que están comprando el gas a un precio mayor que el de gas, se están pagando $15.24, le tienen 17 centavos. Entonces, ¿qué es lo que yo planteo? Nosotros tenemos que renegociar el contrato de gas, no para dejar de explotar gas, no para castigar a las empresas privadas, que son siempre bienvenidas y que son necesarias, sino para que haya un trato de igualdad entre el Perú y el gas. Y en general eso lo he planteado para todas las industrias extractivas. Creo que ha llegado la hora de la igualdad en el Perú, pero una de las igualdades que ha llegado es una igualdad entre el Perú y las industrias extractivas. Esta es más o menos mi posición. Ahora, para hacer un resumen, sobre esto ha habido una enorme reacción de editoriales en contra del comercio. El señor Kuczynski al principio dijo que no se podía, ahora dice que sí se puede. Todos los defensores del modelo fujimorista y de las empresas privadas, extranjeras o nacionales, han puesto el grito en el cielo diciendo que eso es imposible, que el contrato es intocable y no se puede renegociar. Eso es una cosa completamente falsa. Todo se renegocia, todo contrato se renegocian hasta los tratados internacionales. ¿Cómo no vamos a poder renegociar este contrato? El Perú 0.17 de dólar. Bolivia vende a 5, a 6 a Brasil y Argentina. México compra 15. Y nosotros estamos recibiendo 0.17 de dólares. Sí, señor, esos son los números. Ahora, ¿cómo se lleva adelante una renegociación en esos niveles cuando las empresas, sean las de gas, las de minería, dicen que tienen contratos que están blindados, que son estables? Bueno, a ver, están blindados porque el señor Kuczynski le dio una modificación del impuesto a la renta ad hoc para ellos. Pero a ver, justamente por eso me he adelantado a tu pregunta. Como si todo contrato, ellos saben que están violando el contrato, que violaron el contrato llevándoselo a la... Pero hay algo más, que es un pequeño detalle que quizás va a aburrir a tus oyentes y televidentes. Y este es el problema con el tema del gas, que es un tema bastante técnico y que hay que estudiar. Yo me he pasado años estudiando esto, ¿no? Entonces, ¿qué es el siguiente? El gas tiene varios elementos, no es un solo elemento en el gas, ¿no? Así como el agua es el H2O2, en el gas hay varios elementos. El elemento que se transa y que es el metano, pero hay un elemento muy importante que es el etano. El etano es más o menos un 10% del volumen, pero tiene mucho más calor, tiene mucho más poder y funciona como un líquido. Es comparable al nafta que viene del petróleo. Sirve para lo mismo y en consecuencia tiene un precio mucho mayor.
Lo que está haciendo este consorcio es exportando en barcos el gas como si todo fuese metano. ¿Te das cuenta? Esa es otra defraudación que están haciendo. En consecuencia, ellos saben que están cometiendo, ellos pueden estar, los podemos sentar tenemos cómo forzarlos a una red. De hecho, cuando ellos violaron el contrato y llevándose al gas al Asia, el gobierno hubiera podido obligarlos, incluso el contrato estaba en cuestión. De modo que hay muchos argumentos para sentar a las empresas a renegociar el gas. Yo creo que las empresas se van a sentar a renegociar con nosotros, pero como te decía hace un momento, hasta los tratados internacionales, fíjate lo que te estoy diciendo, hasta los tratados internacionales se pueden renegociar. En la jurisprudencia del mundo, en la jurisprudencia internacional, casi desde el derecho romano, el principio que cuando las circunstancias cambian, tú puedes cambiar los tratados. Naturalmente esto no puedes hacerlo de manera unilateral, eso tiene que ser una renegociación. Yo en todo momento he dicho que yo voy a respetar la seguridad jurídica, pero sí voy a renegociar los contratos de gas porque hay que defender los intereses del Perú. En ese tema del gas... Y tenemos el equipo probablemente profesional más competente para hacer lo que vamos a anunciarlo en su momento. En ese tema del gas está también la petroquímica, que es donde se le da mayor valor. Esto es muy interesante, es otra pregunta. A mí me gustaría dos cosas, que nos explique el tema de la petroquímica y cuál es la posición de ustedes en Acción Popular, a dónde va la petroquímica y cómo se debe desarrollar. Muy interesante pregunta. Es un tema que me fascina, o sea que yo puedo pasarme acá toda la mañana hablando del tema. Mira, esto es muy importante, pero déjame que me salte un poco a una cosa para que tú tengas idea de la importancia del tema y por qué es tan importante para los peruanos. Y por eso he dicho, si quieren no voten por mí, pero no me dejen solo en esta pelea política. No es la pelea de Acción Popular contra Camisea. Esta es una pelea del Perú por defender sus derechos. Pero antes de contestarte a la petroquímica, quiero hacer una idea general sobre esto. Cuando yo planteo el trato de igualdad con las industrias extractivas, planteo lo siguiente. Cuando tú sacas una tonelada de piedra de los cerros del Perú, de una mina, pequeña, mediana o grande, porque el Palo Cajones, Cerro Verde en Arequipa, una pequeña mina de oro en Chala en Arequipa, o una pequeña de oro en Patás, que sale con X gramos de mineral de oro o de plata o de cobre o de plomo o de zinc o de molibdeno, de los miles de minerales que el Perú tiene. ¿De quién es esa tonelada de piedra? Entonces vienen todos los economistas neoliberales en Lima, los defensores del Fujimori, y dicen, no, bueno, del inversionista que ha hecho la plata. Ok, ha puesto la plata para hacer una planta chancadora o planta, lo que quieras. Una parte de él sí, una parte de él, pero el cerro no era nuestro. No tiene que haber mutuos beneficios, no tenemos que compartir equitativamente los beneficios. Lo mismo sucede cuando sacas un barril de gas del pozo que sea. Este es el tema de fondo. Entonces no es solamente un tema del 17 centavos, sino en general un trato de igualdad. Porque de una renegociación, de un nuevo planteamiento histórico, que es el que yo estoy tratando de hacer sobre las industrias extractivas, que es una cosa mucho más general que el gas, aunque empiece en el gas, van a salir los recursos para financiar la gran revolución en libertad y la sociedad de bienestar que yo quiero crear, dando 1 millón de viviendas, salud universal financiada, la revolución de las clases medias, etcétera, de lo que podemos hablar. Sobre el tema de la petroquímica, yo creo haber sido el primer promotor del gasoducto surandino, cuando no se sabía que había más gas. Y lo hicimos con unos técnicos haciendo un diseño. Por eso es que todo el mundo habla de la central de Quillabamba, porque la central de Quillabamba es el primer punto en que el gas tocaba. Una vez que el gas sale de Charate, sube de todo el ducto, y hay un punto que es Quepachiato, donde empieza a subir a los Andes, y de ahí se toma el ramal hacia el sur. Y entonces decíamos, bueno, dejamos gas en Quillabamba y hacemos una central térmica, vamos sumando demanda para justificar un ducto para que permita que todas las ciudades y los habitantes del sur andino, incluido Tacna, tengan energía barata y tengan combustibles líquidos baratos. Pero como las ciudades no pueden financiar un gasoducto, porque una casa consume gas en 1 mes y medio lo que un carro en mediodía y lo que una industria en unas pocas horas, no puede ser sino una yapa, digamos, para las ciudades, pero tiene que justificarse el ducto de otra manera. Entonces, el gas de Camisea. En Quillabamba tú no estás conectado al sistema interconectado eléctrico, que está a 37 kilómetros de Machu Picchu. Entonces, si tú dejas gas en Quillabamba, lo transformas en electricidad, haces una línea de Quillabamba a Machu Picchu, y en Machu Picchu está conectado a la línea Machu Picchu-Cotaruce, y ya estás en el sistema interconectado. Y luego iba pasando ese gasoducto por el medio de todos los grandes proyectos mineros y terminaba en Hilo. Y le entregábamos a una planta térmica en Hilo y le dábamos gas. Muy bien. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta de la petroquímica?
Ahora ese proyecto valía 1.800 millones de dólares cuando se diseñó. Lo tomó la empresa Odebrecht y lo presentó como iniciativa privada por 5.000. Y el gobierno de Humala y su ministro Castilla le negaron eso. Pero un año después, por arte de magia, se transformó en una licitación pública, pero ya no por 1.800, ya no por 5.000, sino por 7.300 millones de dólares. En mi opinión, un precio completamente excesivo. ¿Cómo se va a financiar? Está garantizado de la siguiente manera. Hay una cosa que se inventó para Camisea, dicho sea de paso, se usó para Camisea, y por tanto Camisea fue financiado indirectamente por todos los peruanos, que se le puso un plus, una yapita a la tarifa eléctrica que cada usuario eléctrico del Perú paga. A eso se le llamó garantía de red principal. Muy bien, esa garantía de red principal ahora va a financiar el ducto Camino. ¿Sabes qué tienen que pagar los peruanos? Los peruanos tendremos que pagar por 30 años 970 millones de dólares al año. Entonces ahí viene el otro tema, y es la relación con la petroquímica. Señores, primero, no me vendan el etano como si fuese metano y no me estafen. Segundo, dejen el etano en la costa del Perú para que el etano se transforme en etileno y en polietileno, y por tanto hagamos petroquímica, y con eso nosotros podríamos producir por lo menos 1 millón de toneladas de polietileno. Esas plantas petroquímicas serían un salto gigantesco de industrialización al Perú, serían un salto gigantesco de un tejido educativo alrededor de eso. Muy bien. Ahora viene el final de tu pregunta, que es ¿dónde se hace esto? Cuando uno va ahí, los dicen, no, tiene que ser acá, no matar a este, vas a matar a este, no, tiene que ser aquí, acá. Entonces yo les digo siempre, y lo mismo es para Tanga. Acá podríamos ver petroquímica en la llanura de Zamba. Entonces, cuando uno hace un polo petroquímico que no existe en todo el Pacífico, de Alaska a Patagonia, tú vas a crear un gran polo industrial y por tanto un gran polo de desarrollo. Eso no es un punto, eso es una zona. ¿Me sigues? Y cuando tú tienes tan pocos kilómetros de diferencia entre la frontera y Matarani, o entre Tacna y Matarani, tú puedes dividir ese polo petroquímico. Es decir, no voy a hacer todo el 1 millón de toneladas o más si podemos producir el polietileno en Matarani, sino lo divide entre Matarani y Hilo. Oiga, no solo Matarani y Hilo, sino también Tacna. En consecuencia, toda la región sur tiene que ser beneficiaria de ese gran proyecto. Es uno de los grandes ejes de mi proyecto, porque yo quiero ser presidente esencialmente porque creo de verdad que el Perú puede ser en una generación un país industrializado. Si hay un gobierno, el Palacio de Gobierno peruanista, como el de Belaúnde, que tenga la cabeza y el corazón en el Perú y no en los bolsillos de las empresas extranjeras, esto es posible. Ahora, claro, si queremos llevarnos todos para el extranjero estamos perdidos, pero esto es posible. Y uno de los ejes de la industrialización tiene que ser la petroquímica. Ahora, pero todo esto... No sé si te he contestado. No, me queda muy claro, pero también el tema es, y lo has dicho, pero quiero que lo ratifiques, el rol que tiene que tener el Estado, no sé si en participación o en negociación justa, para que todas empresas que se instalen, por ejemplo en petroquímica, puede venir acompañado de petroquímica, tiene que venir el desarrollo portuario y tiene que haber todo un polo de desarrollo de este sector, pero con negociaciones justas. La gente siente que se negocia para los extranjeros, para los millonarios, y que a ellos no les llega nada y que estamos un sueldo mínimo de 7.50. No es que se sienta, es así. Ese es el gran problema que tenemos con este modelo. En los últimos 25 años se ha preocupado desde el fujimorismo, en todos los gobiernos y candidatos que están siguen la misma política, salvo nosotros. Salvo nosotros y probablemente salvo Verónica. Pero esencialmente no hay un Estado, o sea, se han preocupado de los grandes números, de la macroeconomía, de los tratados de libre comercio y de las empresas, pero se han olvidado de los peruanos. Entonces, cuando tú tienes un conflicto entre una compañía minera y el Ministerio de Energía, ¿tú crees que el funcionario del Ministerio de Energía va a ser independiente de la compañía minera? ¿Cuál es tu opinión? No, que no. Ya, yo tampoco. Nadie lo cree. Y cuando tú necesitas, oiga, acá tienen que respetarse unas normas ambientales. Resulta que la Southern, empresa inicialmente americana, inicialmente propiedad de la familia Guggenheim, que pasó por una serie de manos, después la familia Pritzker, que termina en manos de un grupo mexicano, está hace décadas en el Perú. Claro, hace décadas no teníamos los mismos estándares ambientales de hoy, pero hoy sí hay estándares ambientales. Esa empresa, cuando tiene problemas y tú vas al Ministerio de Energía, ¿crees que la van a vigilar bien? No, tiene que ser otra institución. El problema de fondo es el que tú planteas. No hay un Estado que defienda los intereses del Perú
porque el modelo ha sido un modelo para privilegiar a las empresas y no a defender los intereses del Perú. Ahora, esto lleva a otra pregunta, y es cómo el Estado participa. Resulta que a los empresarios privados les encanta que el Estado participe para que lo financie. No quieren que los regulen, no quieren que los arbitren, no quieren que el Perú defienda bien los precios, y a veces el Perú puede participar en las empresas. Entonces salen el grito en el cielo y dicen, usted es un chavista o un populista. Oiga, señor, ¿y usted qué modelo económico defiende? El mejor modelo del país es Chile. Ajá. ¿Y cuál es la primera empresa chilena? Codelco. Codelco, que es una empresa pública chilena. Ellos sí, nosotros no. Y ahora que estamos y nos ilumina esta luz, ¿quién transporta la energía eléctrica del Perú? Una empresa colombiana que se llama ISA. ¿De quién es? Del Estado colombiano. Los colombianos sí y nosotros no. ¿Por qué? Entonces esto no es un tema de religión. ¿A dónde va el meollo de este tema? ¿No podría el Estado ayudar? Por ejemplo, hace Odebrecht, ¿qué cosa? A ver, el Olmos, la irrigación de Olmos. ¿Cómo la hace? No, es que es una inversión privada. No, señor, eso es una mentira. El Estado le ha dado un contrato y le ha dado una garantía de compra del agua por 20 años. Y le compra tantos millones de metros cúbicos a tal precio. Con ese contratito, Odebrecht se fue a su banco en Brasil y le dieron la plata para hacer la obra. Entonces, al final, ¿quién financió la obra? Los peruanos. Entonces, ¿por qué no se puede usar el mismo mecanismo para que el Estado diga, en lugar de que los peruanos durante 30 años paguen $1.000 millones al año, no $10, no $100, no $1 millón, no $10 millones, no 100 millones, $1.000 millones al año? Vamos a hacer una petroquímica, que además va a ser un gran salto de la estación. Yo voy a poner una garantía para que eso funcione. Es completamente legítimo. De modo que no se trata de discusiones teóricas, que es la que siempre tienen los periódicos y los economistas neoliberales en Lima, sino cuáles son las cosas realistas para cambiar este país. Lo que tenemos que hacer, viejo, es cambiarle de dirección al Perú. Yo estoy metido en esta campaña porque no creo que la dirección en la que va nos lleva ni al desarrollo ni a la igualdad. Y lo que nosotros queremos es tener desarrollo e igualdad. Ahora, en el tema de Tacna, el tema del sur del país, hay un tema preocupante que estamos viviendo, que es el tema del agua. Pero es que, a ver, perdona que te interrumpa, es que eso es un absurdo, hermano. Mira, yo me fui el otro día a Iquitos. Ya. Iquitos, olvídate Tacna. Me he ido justamente para explicarte por qué es un absurdo. Y entonces le digo al alcalde, ¿cuál es el problema principal de Iquitos? ¿Qué me contesta? Agua y desagüe. El agua y desagüe. Entonces le digo, camine conmigo. ¿De dónde me lleva, doctor? Camine conmigo. Yo voy a caminar 80 metros, no se preocupe, no va a caminar mucho. Y me lo llevo al río. Y entonces me dice, ¿pero usted me ha traído al río? Claro que lo estoy trayendo al río. ¿Qué río es? Es el río Amazonas. Que no solamente es el río más largo del mundo, sino el río más caudaloso del mundo. ¿Y usted tiene problemas de agua, Iquitos? No, usted no tiene un problema de agua. Usted lo que tiene es un problema de política y de gobiernos. No hay un problema de agua. De la misma manera, porque sé que este es un problema entre Tacna y Puno, pero de la misma manera, yo creo que una de las grandes cosas que yo quiero hacer como presidente es un gran pacto nacional por el agua. Yo creo que el agua es un tema fundamental. ¿Cuál es el problema que tenemos? No es que el Perú no tenga agua. Todos los países andinos y Brasil somos dueños del 28% del agua dulce del mundo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el agua está donde no está la gente y la gente está donde no está el agua. Pero no es que no tengamos en términos macro agua. Y hoy día tenemos los recursos financieros y los recursos de ingeniería para hacer los trasvases que queramos. En consecuencia, ¿de dónde creo que debe salir la plata para este gran pacto nacional por el agua? Creo que debe salir de la minería. Por eso es que cuando alguien planteó en el pasado minería o agua, estaba engañando a los ciudadanos. Ese es un falso dilema. Cuando él dice minería o agricultura, también está engañando. El Perú necesita las dos cosas. Déjame hacerte una referencia histórica. Sé que no está de moda que los candidatos citen libros, ¿no? Porque parece que desprestigian haber leído un libro. Pero en el gran libro con el que se funda el Perú, que es el Comentarios Reales de los Incas, el Inca Garcilaso cuenta cómo en el Coricancha se reflejaban los tallos de maíz y el tallo era de plata y la mazorca de oro, que es un magnífico símbolo de la alianza inmemorial entre la minería y la agricultura en el Perú. Entonces tenemos que hacer un pacto nacional por el agua para dar agua a las ciudades. Ese problema de las ciudades se repite en todas partes. Me he ido al tema de Iquitos, muy lejos, a la frontera
con Brasil y Colombia, para darte el ejemplo. Ahora, vamos al tema de agua, de Tacna. Agua hay para Tacna. Puede ser agua en menores cantidades desde el Vila Vilani. Esa es una cosa que hay que hacer. Hay que hacer la mayor cantidad de agua posible, ¿no? O también hay las otras grandes reservas fíjate. Cuando vienen todos los ríos de los dos departamentos de Tacna y de Moquegua, digamos, el Caplín, el Ocumba, el Sama, trae muy poquita agua. Muy poquita agua. Sí. Si lo sumas a los ríos de Moquegua, no trae ni 9 metros cúbicos segundo. Muy bien. Pero atrás, no solamente de Tacna, Moquegua, sino también de Arequipa, tenemos el lago Titicaca, una de las grandes maravillas del mundo, donde todos los días, escuche esto, todos los días se evapora mucho más agua de la que sale por los ríos del sur. Y hay un acuerdo binacional con Bolivia, es un lago, un caso único de un gran lago, una gran maravilla del mundo, compartida por dos países, ¿no es así? Muy bien. Entonces, pero ya hay un convenio y ya hay un acuerdo con Bolivia en que se pueden dividir los usos del lago. Entonces nosotros podríamos derivar bastantes metros cúbicos de desagüe acá. Ahora, se oponen los puneños. Y yo lo que quiero decir a quienes me están escuchando, porque tacneños como Jorge Basadre ya quedan pocos. Una gran parte de los habitantes de Tacna son oriundos de Puno. O una mixtura entre tacneños y puneños. Y son, como eso pasa siempre, se forman familias mixtas y eso es normal y eso siempre es bueno. Pero el Perú no son 25 naciones. El Perú no son 25 naciones. Los habitantes de Charate no son los dueños del gas del Perú. Son unos beneficiarios de algunos beneficios, pero ese gas es de todos los peruanos. Tiene que servir para hacer medicamentos de salud para todos los peruanos, colegios para todos los peruanos, carreteras para todos los peruanos. ¿No? Igual es el agua, no es de Puno, tampoco es de Tacna, es del Perú. Y tenemos que hacer un uso inteligente y compartido. ¿Qué falta? Falta otra vez un gobierno con una visión global, con un liderazgo, con una visión peruanista y que también le dé a Puno las cosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, en mi departamento. Yo quiero hacer un proyecto de irrigación en Ica para Nazca y Carabelí que vamos a hacer, que va a ser 218.115 hectáreas nuevas. Brutal. Es un agua que viene de Lucanas y finalmente el agua de Huancavelica. Bueno, pagaremos un canon a Huancavelica. Podemos pagar un canon a Puno. Podemos hacerle X. Se supone que el proyecto de desaguadero bien hecho le dejaría a Puno 15.000 hectáreas nuevas de tierra, más un canon de agua. Entonces, es cuestión de conversar entre todos los peruanos, pero los recursos del Perú son del Perú. Y no nos falta, porque podemos traer agua, sacar proyectos, no nos falta en la cabeza gestión del agua. Sí, bueno, sí, por supuesto. La desperdiciamos, la podemos tener, bueno, no la gestionamos de manera eficiente entre la agricultura y el consumo humano. Por supuesto, ahora ese es un tema universal, es un tema universal en el mundo de cómo se maneja mejor el agua, ahora que el agua va a ser la gran materia prima del siglo XXI. Pero esto tiene muchos problemas. En el agua, en realidad pasa igual que en la electricidad. La electricidad se divide en generación, en transmisión y en distribución. Y el agua es un poco lo mismo. Hay que generar el agua, donde está la fuente del agua, hay que transportarla, es decir, hay que hacer los canales, entre presas y canales, y luego hay que distribuirla. Esa distribución va de la distribución en canales para regadíos, en las que son los proyectos de irrigación, hasta la distribución en los canales urbanos de las ciudades. Ahí hay también muchos problemas. Hay, por ejemplo, en una ciudad en el Perú, en Piura, que tiene una EPS que está en quiebra. Entonces, oiga, vamos a ver, de los ríos de la costa peruana, donde hay 56 ríos en la costa peruana, 53 y 3 chicos. 4 tienen agua todo el año, de sur a norte: Cañete, Pativilca, Santa y Chira. Chira en Piura. Oiga, en Piura tampoco debía faltar agua, es como en Iquitos. Es un absurdo que falte agua. Tremendos ríos. Es un absurdo que falte agua, pero falta agua. Pero esa empresa es una empresa en quiebra. ¿Quién la manejó? La manejaron las municipalidades. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tiene que ver con politización de la gestión pública indebida, con falta de profesionalismo y también con corrupción. Entonces, la EPS Grau vende más o menos 10 por 12, unos entre 100 y 120 millones de soles, y gana al año 500.000 soles. Y tiene que hacer inversiones por 2.000 millones de soles. No hay manera. Algo está mal ahí. Entonces hay un tema de gestión.
Aquí vienen todos los neoliberales, hay que privatizar el agua. Yo no soy partidario de la privatización del agua, yo creo que el agua es un bien público y yo creo que tiene que estar manejado por el Estado y por la comunidad pública, pero tiene que estar manejado con profesionalismo, con eficiencia. Pero hay que hacer un cambio ahí. Hay que hacer un cambio en todas las EPS regionales. ¿Y qué cambio sería ahí? ¿Retirar a los alcaldes? Es una buena pregunta, hay muchos mecanismos. Unos mecanismos, por ejemplo, en el federado se me ocurre, le dije el otro día en Twitter a los del sindicato que vienen a buscar, y que miren, yo no soy partidario de la privatización. Ah, qué bueno, sí, pero tampoco soy partidario de lo que ustedes manejan, porque así no le están dando a los piuranos. Nuestra obligación como gobierno es que todo el mundo tenga. Pueden haber contratos de gestión en que tú no les pagues a una empresa. Se me ocurre ahorita, estoy pensando en voz alta, tenemos técnicos trabajando en eso. Es muy difícil contestar en abstracto esta pregunta. Claro. Depende de qué empresa municipal sea. Es como las cajas municipales, hay unas manejadas bien, otras manejadas mal. No es en general, en consecuencia hay que verla caso por caso. En un caso puede ser, por ejemplo, un contrato de gestión. Oiga, ¿qué pasa con el EPS Grau? No tengo la memoria, porque acabo de estar en Piura. Ellos realmente cobran, ellos dicen que cobran el 42% de lo que producen, en realidad están cobrando el 28% de lo que producen. Ya. Quiere decir que hay un 72% que se va de bamba. Es una ineficacia, pues absurda, ¿no? O se pierden cañerías rotas de tuberos. Pues decir, oye, contraten una empresa profesional. Entonces les puse el ejemplo, que es muy interesante este ejemplo. La ciudad de Medellín, en Colombia, a diferencia de Bogotá, que separó sus empresas municipales en empresas de telefonía, de luz y de agua, Medellín las juntó todas. Y tiene una empresa que es Empresa Pública de Medellín, una de las empresas más eficientes de América Latina, y es pública, no ha sido privatizada. ¿Por qué no podemos invitar a Medellín y que no quede EPS Grau? Vemos que las dos cosas son posibles, el mal manejo y el buen manejo. Cambia el gobierno, cambia cuando tú entras al gobierno con una visión peruanista, con una visión profesional, una visión de limpieza, ¿no? Esencialmente yo, para entrar un poco en materia de la campaña, yo en el fondo creo que esta es una campaña entre dos grandes modelos, y por eso creo que conforme la campaña se vaya acercando al final vamos a quedar Keiko Fujimori y yo para competir la presidencia, que es el modelo de Fujimorismo que todos los otros candidatos han seguido, porque todos apoyaron en segunda vuelta a Keiko la vez pasada, ya se olvidaron, pero es un modelo, como decía, se ha preocupado de los grandes números, de la economía, de las empresas, pero se olvidaron de un pequeño detalle, de ti, de mí, de ti, de los peruanos. Ahora te toca a ti, ahora le toca a los peruanos. Y el otro modelo, que es un modelo de volver a las políticas de desarrollo de Belaúnde, a las políticas de construcción de Belaúnde, de un gobierno con una visión peruanista. Esos son dos modelos distintos. En este modelo del fujimorismo nadie regula. Hablamos de si tú crees que un funcionario del Ministerio de Energía interviene, tú me dices, no creo que va a forzar la empresa. Ya, ahora tengo otra pregunta. Cuando tú tienes en Ocitran o Ociner, en todos los reguladores y se enfrentan a Claro o a Telefónica, ¿tú crees que van a fallar contra ellos? Cuando al día siguiente de salir de ahí se van a trabajar a Telefónica. Exacto. No. ¿Qué falta? Falta un Estado peruano que se pare frente a los intereses, como me he parado yo frente al gas. Esta pelea que estoy haciendo con el gas me ha generado muchos enemigos. Entre ellos el diario del Comercio no ha publicado una sola noticia sobre mi candidatura, pero ya se han publicado 9 editoriales contra mí. Entonces, pararse frente a los intereses para defender los intereses del Perú. Este es lo que está en juego el 10 de abril. Ahora, mencionaste a Fernando Belaúnde. En esa campaña, porque Belaúnde no fue presidente de la noche a la mañana, recorrió el país, paseó el país y hubo grandes proyectos y visiones para el país. Creo que los más antiguos se acordarán de Belaúnde como Chumapa, ¿no? Explicando qué es lo que quería de Perú. ¿Cuál es la visión que continúa Acción Popular con el pensamiento de Belaúnde y qué es lo que quieren? He escuchado las casas, he escuchado el fortalecimiento de la clase media, el tema de la educación. ¿Qué ofrece? Yo lo que creo es esencialmente que ha llegado la hora de la igualdad en el Perú. Pero en el Perú no hay injusticia y no hay igualdad. Y hay que cambiar esto, hay que cambiar de dirección al país para que haya igualdad y para que haya justicia. Ya te he explicado una parte de esa igualdad en la renegociación, una nueva relación con las industrias extractivas. No para castigar la inversión privada, incluso para poder facilitar y promover los proyectos que hoy día están parados. Nosotros creemos que la minería es un elemento fundamental de la economía peruana. Siempre digo que Salvador Allende, Chile, el presidente Allende, el cobre es el salario de Chile. Ándate a Chile a decir que no hagan cobre, te botan a patadas porque vive del cobre Chile.
El Perú siempre vivió de la minería históricamente y por tanto la minería es fundamental, pero tiene que estar en una nueva relación de igualdad. Y en lo interno, una relación de igualdad fundamental, un bienestar para todos. Que los peruanos tengan los derechos y los servicios que todo el mundo tiene en cualquier sociedad civilizada y que en el Perú no hay porque no hay justicia. Pero nosotros hemos planteado algunos ejes fundamentales. No necesariamente en orden, pero lo menciono en primer lugar porque Belaúnde fue el hombre que inventó la idea misma de la vivienda social y que hizo miles y miles de viviendas en centenares de habitaciones urbanas en el Perú. Bueno, nosotros vamos a hacer 1 millón de nuevas viviendas. 1 millón de nuevas viviendas que además son viviendas que no van a ser tuburizadas, van a ser unidades de terreno de unos 150 metros, con construcciones iniciales de 50 a 55 metros de 3 dormitorios. Todas estas organizadas en 25 ciudades inteligentes en las regiones del Perú, todas alimentadas por gas natural del Perú, que va a permitir basificar el gas natural, todas conectadas por fibra óptica, de modo que haya en todos los colegios de esas ciudades inteligentes internet conectado al mundo, que las pymes, las pequeñas y medianas empresas que se instalen en esas ciudades inteligentes estarán a tener conectividad gratis al mundo también. Y estas viviendas van a estar financiadas a 30 años con una tasa de hipoteca preferencial, no como sucede ahora que sacas una tarjeta de crédito de la deuda de consumo y te clavan un interés de 150% y no hay ningún funcionario, ni el BCR ni la superintendencia de ese banco que venga a defender, porque no hay un Estado que defienda a los peruanos, porque tenemos un Estado ausente por culpa del modelo fujimorista. Una tasa preferencial, no regalada a las casas, van a pagarla, pero con una tasa preferencial. Luego hemos pensado una cosa que creo que es una idea de la que estoy muy enamorado, que es una gran revolución de las clases medias, para fortalecer a las clases medias peruanas y para permitir que los que no están en clases medias todavía puedan acceder a las clases medias. Los países grandes en el mundo, los países que tuvieron economías dinámicas, poblaciones educadas, democracias estables, fueron los grandes países de clases medias. Por tanto, vamos a hacer lo siguiente. Tú pagas renta hoy día de los 2.300 soles. Vamos a subir eso a 4.000. Por tanto, de 2.300 a 4.000 no pagarás renta, plata que vuelve a tu bolsillo. Pero de 4 a 6.000 soles, y hay gente que me está pidiendo subir todavía el umbral de 6.000 más. Estoy estudiando con mis técnicos si eso económicamente es posible. Todavía no tengo la respuesta. Pero de 4 a 6.000 soles vas a poder deducir de la renta todo lo que gastas en educación, en salud, en vivienda, en tus impuestos a la ADP, etc. Por tanto, entre 2.300 y 6.000 soles vamos a ponerle dinero en el bolsillo a las familias peruanas, no a las empresas, a la gente. Creemos que este programa va a beneficiar a no menos de 1,5 millones de familias peruanas. Yo creo que esta es una gigantesca revolución fiscal y social. Tercero, mientras no haya el último peruano con un seguro de salud, el CIS ha crecido, pero el CIS tiene el problema de que la cobertura del CIS no es igual a la de salud. Por tanto, hay una desigualdad muy profunda entre la cobertura del CIS y la cobertura de salud. Y además no llega a todo el mundo el CIS, hay varios millones de peruanos sin seguro. Hemos dicho que mientras no haya el último peruano con seguro de salud, vamos a financiar los medicamentos básicos del Estado. Cuarto, como usted no se los puede llevar gratis, tiene que poner, si usted no está formalizado, tiene que formalizarse pagando un impuesto plano, fijo, independiente de lo que usted gane, porque cuando es un informal no se sabe cuánto gana, de 2% del salario mínimo. Eso que se equivale a más o menos 15 soles al mes, lo puede pagar incluso la gente que está en la extrema pobreza y por tanto todos los peruanos tendrán con su DNI acceso a esos servicios. Cuarto, educación pública de calidad. Yo siempre me pongo como ejemplo, porque yo soy provinciano, nací en Ica, estudié todo mi colegio en Ica, tanto la primaria como la secundaria. Fui a un colegio de curas. No me acuerdo nada de lo que me enseñaron los curas. Me acuerdo sí como si fuese ayer, con gran gratitud, lo que me enseñaron los profesores laicos del Colegio Nacional que cacholeaban en el colegio. Por tanto, en el fondo yo soy un producto de la educación pública. Cuando yo a los 15 años terminé el colegio, terminé muy joven, soy muy chico de colegio, y entré a la Universidad Católica, yo no estaba en ninguna desventaja como provinciano con los que salían a los mejores colegios del Lima. Eso no ocurriría hoy día. En consecuencia, ¿en qué creo? Creo en la educación pública. Creo en la educación pública gratuita y en la educación pública gratuita de calidad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer sobre todo fortalecer la educación primaria. Hay una vieja frase que es casi bíblica que dice: cuide el comienzo,
que al final se cuida solo. Y la otra cosa fundamental de la que se habla muy poco, ya que hablamos de educación, es la preeducación. Tenemos lleno de riquezas mineras, pero Cajamarca, que es un departamento, por poner un ejemplo, o Huancavelica, departamentos mineros, ricos. En Huancavelica, 1 de cada 2 niños de 0 a 5 años está en nutrición infantil. Cuando un niño nace, descubrí, aprendí eso el otro día en un foro internacional que fui hace unos meses, yo no lo sabía, tiene un cerebro de 300 gramos. Cuando tiene 2 años, el cerebro tiene 1200 gramos. Si en esos 2 años, o en la gestación de la madre incluso, no alimentaste bien a ese niño, no importa que después lo mandes a la Universidad de Harvard, ha perdido el tren de la vida. Bueno, 1 de cada 3 o 3 y medio niños peruanos tiene, y en algunos departamentos, en Huancavelica, 1 de cada 2, en Cajamarca, lleno de Anacocha, de Minas, de Conga, de Cerro Quilich, de los valles interandinos más fértiles del Perú, 36.9, es decir, 1 de cada 2 niños y medio tiene nutrición infantil anémica. Y ese niño y después joven ya no puede competir. Absolutamente. Es lo que me decía mi padre en alguna oportunidad cuando uno se enoja con alguien. Te noto bastante nutrido, ¿eh? No, yo sí me he alimentado bien. Pero mi padre me decía alguna vez que yo me enojaba con una persona, no te enojes, no han tenido las mismas oportunidades que tú. Entonces, no se ha alimentado bien de niño. Entonces con técnicos, y entonces me fui a entonces nosotros en nuestro gobierno vamos a desaparecer la desnutrición infantil. Habrá desnutrición infantil 0. Entonces, ¿los programas sociales son buenos? Sí y no. Muy buena pregunta. Sí y no, son buenos, por supuesto. Todos los programas sociales son buenos. Todos los programas sociales que ayudan al desfavorecido están bien. El problema con los programas sociales focalizados es que se queden en el camino en administración burocrática y mucho, y a veces en corrupción. Yo soy mucho más partidario de los bienes universales. Este de la salud, tú vas con tu DNI y te dan tu medicamento, no es un problema. Entonces, pero sí son buenos, algunos se mantendrán, otros habrá que reformarlos, pero en general todos los programas sociales que ayudan son buenos, pero creo mucho más en los bienes universales. Y sobre esto la nutrición infantil es una vergüenza, ¿no? Que en Cajamarca, por ejemplo, no solo el gobierno central, el gobierno regional no haya hecho nada, ¿no? Y eso es porque también ha habido mucha corrupción en los gobiernos regionales. Ahora, viene también, y usted menciona ICA, la educación que ha tenido del sector agrario. ¿Qué se puede hacer para mejorar el sistema agrario del pequeño latifundio al mediano y al gran latifundio? A ver, muy interesante pregunta, y es una pregunta que me decía ICA. Cuando dices ICA, yo soy hijo de un chacarero. Yo viví mis primeros 15 años en la chacra. Yo soy un hombre del campo. Tú sabes que lo que forma a una persona es donde estuvo entre los 7 y los 15 años, dicen algunos estudiosos. Porque yo estuve en una chacra. Eso es lo que yo soy en el fondo. Puedo irme, me he ido a vivir a Lima después, pero en el fondo lo que yo soy es un hombre de la chacra. En la chacra, en el campo, hay siempre 3 problemas en el campo siempre. Que es crédito, tecnología y comercialización. Entonces, yo tengo la obsesión, ¿cómo hacemos para que un campesino del Brae o un propietario pequeño de Ica, de mi ciudad, o un propietario pequeño del Valle de San Lorenzo, ¿no? O un sembrador de cacao en Ucayali, nombra tú la región que quieras. No, o pongamos un agricultor de olivo acá en la parte baja de Tánger. Estuve el otro día que me fui al Hito 1, estuve viendo los olivos, y me dio mucha pena porque había plantaciones de olivos muy bonitas, pero las vi, yo sé un poco de agricultura como hijo de chacarero, las vi algunas plantaciones no muriéndose, pero muy mortecinas. Entonces yo me di cuenta, yo vengo de una ciudad de desierto, donde lo fundamental es el agua, ¿verdad? Yo me doy cuenta dónde hay agua y dónde no hay agua. Dije, a estos olivos les falta agua. Entonces, bueno, ¿qué se necesita? Pero eso tiene que ver con otro problema, es decir, cómo derivamos agua. Claro. Yo creo que hice un video mirando desde el Hito 1 hacia Tacna, dije, qué maravillas de tierras. ¿Por qué no podemos hacer acá 50.000 hectáreas de gran producción agrícola de nivel mundial? Podríamos hacerla mañana. Mañana falta agua. Por eso es que es tan importante los diálogos entre las regiones y que arriba haya un gobierno con una visión global, porque con el agua del desahogo nosotros hacemos 50.000 hectáreas ahí de producción de nivel mundial. Igual que voy a hacer en Nazca y en Carabalí 218.000 hectáreas. Pero esencialmente, volviendo al tema del campo,
todo este modelo, que ha sido un modelo de retirar al sector público. No, el sector público es una porquería, todo es privado. Pero resulta que el sector privado, las AFP, por ejemplo, ven las AFPs, pero las AFP no invierten en una obra pública de carreteras, se la prestan a Graña y Montero, pero no hacen obra pública de carreteras. Entonces, el banco de crédito le presta a los grandazos, no va a hacer microcrédito a los chicos. Siempre es el sector público el que promueve esto. Entonces, este modelo del fujimorismo y de los gobiernos que los han seguido, al penalizar el sector público, han matado el crédito público. Han desacreditado al Banco Minero, al Banco de Fomento Agropecuario, etc. Y en consecuencia no hay real crédito. Si hay un gran exportador de espárragos de Chavimochi o de Paltajás, seguramente el Banco de Crédito le presta. Pero que le preste pues, a mi amigo Tataje de los Aquijes de Ica, que el otro día me decía que no tenía plata, ya no le presta. En consecuencia hay que restablecer el crédito. Crédito financiado en tasas de desarrollo y a largo plazo. La segunda cosa es hay una transferencia de tecnología que va a ser muy importante. Lo más importante en eso es el agua, el manejo más eficiente del agua. Ahora, discúlpeme, sí. Pero el crédito no debería venir acompañado con la asistencia de inversión para el agricultor. Porque se pueden hacer muchas cosas combinadas, por ejemplo, paquetes de crédito con comercialización. Ya. ¿No? Con compra garantizada, que sean con compra garantizada, que te financien, que te garanticen, que hay muchos mecanismos para hacerlo. Lo que falta es la voluntad política de ocuparse del campo y de permitir que esa gran cadena de valor del agro pueda llegar pues hasta los restaurantes de primer nivel del mundo que nuestro amigo Gastón Aspiu lo ha puesto en el mapa mundial, y que toda esa cadena de valor tenga un auxilio y una hoy día está abandonado el agro, y está abandonado el agro con un criterio muy absurdo. Hoy día, como tú sabes, a diferencia, tú mencionabas a Belaunde, bueno, cuando Belaunde empezó su primera campaña en 1956, en el sector rural vivía mucho más gente que en el sector urbano. Esa relación se ha invertido ahora viven en las ciudades del Perú 76, 77%, y en el campo 23%, pero ese 23% rural, en términos absolutos de gente, mucho más gente que toda la población de los 50. Entonces tenemos que dedicarnos a ellos, uno de nuestros programas fundamentales tiene que ver con agro también. Unas preguntas específicas. Tú siempre estás tomando los casos, caso por caso, digamos así. ¿Cómo tratarías el tema Sauder con Tacna? Una empresa que ya tiene más de 50 años, generó contaminación en la bahía de Ite, actualmente tiene una poza de relades que está por explotar, que es la de Quebrada Honda. Hoy los precios del cobre están por los suelos. No, por los suelos tampoco. Es lo que dicen ellos. Pero déjame terminar. Y utiliza 1950 litros por segundo de la sierra de Tacna. Cuando Tacna, toda nuestra ciudad con 300.000 habitantes, utiliza 500. Ellos 1950 litros por segundo. ¿Qué hacer con esa minería? Volvemos al principio. Necesitamos un gobierno peruanista, un Palacio de Gobierno, y un Estado que defienda los intereses del Perú. Yo creo que ahí hay tres problemas diferentes en la pregunta que tú me planteas. Vamos a empezar por el final. El problema de los precios. Primero, el problema de los precios no lo fijamos ni ellos ni nosotros. El precio lo fija China. Lo que causó los grandes precios del cobre es que China, que realizó un gigantesco proceso, y por eso es que el desarrollo del Perú no fue obra ni de Toledo ni de García, ese crecimiento que se llena la boca, fue porque China jaló a la economía de América del Sur. Hay una relación ya estudiada en que a cada 1% de crecimiento de China correspondía 0.6 de Sudamérica. De modo que si China crecía 10%, como estuvo creciendo, o más, tú crecías 6. Se baja China a 7, tú creces 4, etc. Entonces los precios los fijan. Entonces este gigantesco proceso fue causado, ese crecimiento chino, fundamentalmente por un gigantesco proceso de urbanización, de pasar no 1 millón, no 2 millones, no, centenares de millones de chinos del campo a la ciudad. Ahora China desacelera y por tanto demanda menos materias primas del mundo, entre ellas cobre, y por tanto el precio baja. Esa es la razón fundamental. Ahora, el precio sube o baja, por tanto, en función de precios internacionales. Ahí tú no tienes nada que ver. Pero cuando dicen que son los precios más bajos, no es verdad. Siguen siendo precios mucho más altos de lo que históricamente había tenido el cobre. Pero fíjense, es otra discusión. Acá hay tres problemas distintos, digamos. Uno es general, que sigue planteado de relación con las industrias extractivas. ¿Qué me da de tus beneficios? Problema de principio.
Y luego los otros dos problemas que quedan fundamentales en el caso de Sauder son, uno, oiga, usted tiene unos problemas ambientales, tiene unos pasivos ambientales. Eso no puede ser juzgado por el Ministerio de Energía y Minas. Nadie va a creer que el Ministerio de Energía va a ser independiente. Pero usted tiene unos problemas. Entendemos que hace 60 años no eran las mismas normas en el mundo y que usted por tanto hace 60 años así de loco y ahora no puede. Está bien, pero hay unos pasivos ambientales. ¿Dónde están los fondos para esos pasivos ambientales? ¿De dónde va a salir la plata? ¿Y cuál es el programa que usted tiene para hacer eso? ¿En cuánto tiempo lo resuelve? ¿Y dónde están los núcleos críticos de fondos en esto? Ese es un problema. El segundo problema es el tema del agua. ¿No? El tema del agua es cuando tú tienes todos los ríos de tu departamento traen 9 metros cúbicos segundo y dicen, no, yo solo necesito 2. Mata pues la agricultura. Entonces ahí hay dos problemas, dos soluciones. Oiga, usted que además necesita energía eléctrica y que en esa caída del desaguadero hay varios centenares de megas por construir, de modo que usted podría de allí sacar la electricidad que usted mismo necesita consumir. Porque si usted sigue creciendo su proyecto minero, usted va a requerir 400 o 500 o X megas más de electricidad por hora. No, sáquelo de ahí y financie usted con el resto de la minería ese trabajo de desaguadero. Esa es una solución. La otra es sáquelo del agua de desalinización. El problema de la desalinización es que, pese a que las tecnologías han avanzado mucho en el mundo, el país puntero en esto es Israel. De todas maneras, el costo de desalinizar agua por metro cúbico es mucho más caro que es una producción industrial que traer agua de río. Esas son las soluciones que tienen que plantearse. Otra consulta. Pero esto no puede decidirlo el señor González Rocha del Sauder. No. Ni puede decidirlo un funcionario del Ministerio de Energía y Minas que después se pasa a trabajar a Sauder. ¿Y quién se sienta como González Rocha? Y puede definirlo un señor que fue ministro de Energía y de Minas, creo que con Fujimori, y que es el abogado del Sauder. No, usted no puede ser el que pues el otro día, cuando había el problema de tía María, salió la ministra y que ya no conversamos con González Rocha, que venga a la REA. La REA nunca vino. Bueno, pero González Rocha y la REA es lo mismo, ese no es el tema. El tema es que tiene que haber un Estado independiente y un Estado firme, no en contra de la minería, porque tampoco el Perú puede estar llevado en las narices por 4 antimineros radicalizados. Tampoco ellos representan la mayoría del Perú. Lo que el Perú sí tiene que hacer... esto, qué buena esta entrevista, porque me permite decir cosas de fondo. ¿Cuál es la idea de fondo detrás de esto? Cuando tú sacas una tonelada de piedra o un barril de gas, ¿qué estás haciendo? Eso nunca vuelve al cerro y nunca vuelve al pozo. Es un recurso no renovable. Muy bien, ¿qué tienen que hacer los países? ¿O qué hicieron los países que se desarrollaron? Pasaron la plata de esos, con esa plata de los recursos no renovables, los pasaron a recursos renovables. ¿Cuáles son los dos grandes recursos renovables de un país? La infraestructura, que hace los países más competitivos, tener mejores puertos, aeropuertos, carreteras, fibra óptica, mejores teléfonos, estar conectados, y educación, porque con educación tú adquieres más capacidades y en consecuencia puedes producir mejores cosas de más valor y tu intercambio con el mundo aumenta de precio. Muy bien. Pero hay que pasarlo de los no renovables a los renovables. No se trata de matar los no renovables, porque es la fuente de financiamiento del Perú. Pero tiene que haber alguien que no sea un funcionario estrellado en una empresa, que negocie. En consecuencia, yo creo que este es el tema fundamental que hay que cambiar. Hay que cambiar el modelo de gestión política y económica que viene desde el fujimorismo, que es un modelo al servicio de las empresas y no al servicio de los ciudadanos. Me surge una pregunta ahí adicional, con la coyuntura que se está viviendo. ¿Qué haría un futuro gobierno con Petroperú? Muy buena pregunta. A ver, yo no desaparecería Petroperú. Yo tengo en Petroperú, hace unos años alguien te podría decir el modelo es Petrobras. Ahora se ha visto que Petrobras es una gigantesca fábrica de corrupción que tiene presos a mucha gente. Entre ellos está preso el dueño de Odebrecht, que hace todas las obras públicas del Perú, está preso en Brasil. Entonces, pero hay dos empresas que son modelos, señor. Hay una que es latinoamericana, que es Ecopetrol, financiada, manejada muy bien, y la otra gran empresa pública del mundo se llama Statoil, en Noruega. Déjame que te haga un pequeño cuento. Cuando los noruegos en los años 70 descubrieron gigantescos yacimientos de hidrocarburos en el Mar del Norte, dijeron, un momentito, esto no es para las empresas de fuera, esto no es para Shell, esto es para nosotros. No tenían empresa nacional de hidrocarburos, formaron una, Statoil. Hoy es la empresa número 1 del mundo en tecnología explorando en el mar. Y tienen además toda esa plata. Dijeron, no podemos meter esa plata en la economía noruega, que es chiquita, vamos a crear un fondo soberano.
Ese fondo soberano tiene hoy día $1 trillón, tiene 5 Perú de reservas en plata. Y es el fondo soberano más grande del mundo. Y está todo el su modelo. ¿Qué habría que hacer con Petroperú? Yo creo que una parte de acciones de Petroperú habría que ponerlas en la bolsa, en minoría, en un paquete de ponerlas en la bolsa. Por lo cual el Estado no pierde el control estratégico de Petroperú, pero tú le das un mejor manejo corporativo. Esto me lleva a un recuerdo histórico que vuelve a ver la UNDE y que te explica por qué mi posición es que tiene que haber a veces empresas estatales. De la UNDE hizo la refinería de La Pampilla, esa refinería que hoy es de Repsol. ¿Por qué la hizo? Porque había un monopolio del International Petroleum que hacía lo que quería con los precios. Y entonces el Estado creó una refinería que la puso el nombre no de Petroperú, sino lo que entonces llamaban yacimientos petrolíferos fiscales. En consecuencia, a veces los estados sirven para compensar, competir, bajar precios, impedir los oligopolios. Porque tan malo como un monopolio público ineficiente es un oligopolios privados corruptos y abusivos como las AFPs. En consecuencia, yo mantendría Petroperú, trataría de reformar su gerencia, pondría un paquete de acciones probablemente en la bolsa con mejor manejo corporativo, pero con un manejo estratégico. En Tacna hay una... No sé si la metería en lote 192. Ya. Pero no por razones de principio, como es la discusión en Lima. Y tendría que... Sino porque ese lote, según mis técnicos, es un lote que tiene una relación que ellos llaman RAP. Es ratio agua-petróleo mala. Pero de pronto podría participar en otras cosas. Pero debería estar en la exploración, explotación, el participar en el ducto, que actualmente participa, en hidrocarburos, en la refinería y en la distribución, la refinación, todo el sistema. En hidrocarburos, pregunta muy inteligente, en hidrocarburos, eso es como todas las cosas en el mundo lo han tomado del inglés, hay el upstream y el downstream. Es decir, hay lo que es extracción y lo que es distribución. Hay empresas que dicen, yo salgo, por ejemplo, Repsol ha hecho una decisión estratégica de salir de la distribución. Entonces vendió Camisea, quiso vender sus grifos, no pudo, y se queda en la extracción. Hay otras empresas que dicen, no, yo necesito estar en las dos puntas de la vela, porque con eso yo compenso pérdidas o utilidades de acuerdo a los ciclos, ¿no? De modo que esas son decisiones de carácter empresarial estratégico, no de carácter de principio. Es una equivocación discutir en carácter de principio. Él no puede entrar. Pero Codelco sí puede manejar el cobre chile. Y Colombia, el Estado y nosotros no. No es una discusión de principio, es dónde conviene en un momento hacerlo o no. Dónde la plata de los peruanos va a estar mejor usada. No es que siempre la botamos la plata. No sé si me explico. Sí. O sea, yo tengo una posición muy concreta, muy flexible. Siempre con mi idea de defender los intereses del que puede ir desde la de los noruegos, que dijeron esto es nuestro, como que puede ir vamos juntos. Yo creo que por razones de efectos de capital, eso me permite decir, yo creo que en general la industria privada, mientras mejor, más industria privada y más exploración privada, mejor. Y el Estado lo conservamos para hacer las cosas más esenciales. Pero a veces no lo hacen, pues. A veces no lo hacen. Cuando uno mira la historia de los Estados Unidos, el país más rico del mundo, las grandes obras que hicieron Estados Unidos, todas fueron obras públicas. ¿Quién hizo las carreteras de Estados Unidos? El Estado. ¿Quién descubrió el Internet? El Departamento de Defensa, el Estado. ¿Quién hizo el primer canal de irrigación al principio del siglo XIX que conectó las praderas del Río Este con Nueva York? El Estado. De modo que esas son discusiones que nos han metido unas anteojeras, ¿no?, falsas. Tampoco esto se trata de irnos a unos extremos de ineficiencia, como la ineficiencia venezolana de Chávez, que es una dictadura corrupta, que además se cae un puente en La Guaira y no puede construirlo hace años. No, oiga, mientras mejor inversión privada, pero, por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Cuando yo empecé a proponer el gasoducto surandino, la gente del consorcio de Camisea me mandaba correos electrónicos, me acusaron, me llamaron. Un día uno de ellos me dice, esa locura tuya, el gasoducto surandino, mucho mejor es llevar gas de otra manera. Le dije, sí. ¿Y por qué no han llevado gas a Ayacucho hasta ahora? Está a muy pocos kilómetros del ducto de Camisea. Porque esas cosas nunca las hace la empresa privada. Eso siempre es obra pública. ¿Alguna empresa privada habría hecho la marginal de la selva? Nadie. Bueno, pero la marginal de la selva no solo fueron 1.600 kilómetros de carretera, a lo largo de los cuales, de la arteria diseñada por Belaunde, se descubrieron los grandes yacimientos de hidrocarburos de Sudamérica, no solo Perú, no solo Camisea, Casenare en Colombia. Y no solo fueron 1.600 kilómetros de carretera que conectaron a los pueblos, sino que a cada kilómetro de carretera había 1.000 hectáreas
de frontera agrícola por kilómetro, de modo que Belaunde abrió 1.600.000 hectáreas. Eso no lo hace la empresa. Pero es que al empresario neoliberal se le ha dejado la libertad en el Perú de que vaya a donde hay el mayor beneficio, y generalmente piensa en Lima nada más, piensa y donde ellos tengan mayor rentabilidad. Por eso no van a llegar a Ayacucho, porque para ellos no es rentable. Sí, pero el Estado sí, porque son ciudades. Por eso tiene que, pero en una negociación o una conversación tiene que llegar a eso, o si no el Estado entrar directamente. Los empresarios llegaron a Olmos, pero con ayuda del Estado. Y las grandes obras, Camisea con ayuda del Estado. No solamente la GRP para financiar el ducto de Camisea, sino el Perú le prestó sin que a cambio nada el lote 88 para que puedan financiar su proyecto y se hacen los locos. Una pregunta para los jóvenes, básicamente, que lo vemos todo el día en las tecnologías, en la digitalización. ¿Es posible en el Perú tener puntos estratégicos para ciudades digitales? Bueno, yo te acabo de decir, qué buena pregunta. Tú me hablas de las conexiones en las urbanizaciones. No, yo te voy a decir, yo te dije, pueden ser 25 ciudades inteligentes. Ajá. Yo creo que el Perú tendría que proveer internet gratis. El Perú tiene que aspirar a ser un país. A ver, esto ya es otro tema y es un tema más sofisticado y nos metemos en otra conversación. Un país carbón neutro, es decir, que seamos un país de puntero en lo que es conservación ambiental, y nosotros deberíamos ser un país súper conectado. Y el Estado tendría que poner las plataformas para que cualquier pequeña empresa pueda conectarse por internet gratis. Le cambie la vida a esa empresa. Eso se puede hacer en esas 25 ciudades inteligentes, pero se puede hacer también en muchos puntos del país. Hay muchos ejemplos. Tú vas no sé, te vas al aeropuerto de Ámsterdam y el internet es gratis. Vas en el mismo Ámsterdam, por poner una ciudad, no puedo poner cualquier otra ciudad, de ahí centenares de puntos donde tú puedes conectarte. Nosotros ya tenemos un mapa de fibra óptica ya instalada en el Perú. No se ha completado, pero está por completarse. Yo creo que eso debe estar al servicio de los peruanos. Y en lo que es jóvenes, es interesante la pregunta. Empresas que hagan software. Yo he planteado, muy interesante la pregunta, yo he planteado dos temas en educación. Me parece muy bien la beca 18, hay que ampliarla más. Yo planteo la beca 25 para los posgrados, para que no haya ningún estudiante peruano que se quede sin posgrado, financiado por el Estado, no con crédito educativo. Crédito educativo es muy peligroso. En los Estados Unidos, sabes tú, la gente que sale de las universidades tiene más deuda que la deuda de todas las tarjetas de crédito de Estados Unidos. Y en segundo lugar, he planteado una cosa, que es crear el Fondo Antonio Raimondi. Le puse el nombre de gran científico italiano que hizo el gran catastro de la riqueza natural del Perú en el siglo XIX. Que sea un fondo que avale los emprendimientos de los jóvenes universitarios. Oye, usted tiene una idea por una empresa de software, acá está la planta. Usted tiene una idea por una empresa de nanotecnología o de biomedicina. Claro, no vamos a financiarlo para que haga un estudio de abogados. Pero si son empresas de punta, sectores de punta que el Perú necesita para estar en la punta del siglo XXI, acá está la planta. Porque, por ejemplo, las grandes empresas que hoy dominan el mundo en el tema de Internet salieron básicamente de Stanford, ¿no es cierto? A ver, no, las grandes empresas que dominan el mundo salieron de un garaje. Claro, en realidad salieron de dos garajes. De dos garajes, pero la pregunta es muy atinada la que hace. Porque ellos financian, la universidad entra a participar, es socia, analiza el proyecto. Qué interesante tu pregunta. A ver, déjame simplemente como anécdota. Microsoft, que fue fundada por Bill Gates. Bill Gates era un estudiante de la Universidad de Harvard y abandonó Harvard y se puso a hacer esto. Y se conoce el ejemplo de Steve Wozniak y de Steve Jobs, que en un garaje en Cupertino, en California, inventaron Apple. Y es una de las dos grandes más, junto con Google, las grandes empresas del mundo hoy día. Pero tu pregunta es muy interesante porque efectivamente no salieron de la nada, salieron de un ecosistema. Cuando tú te vas a California, donde están las empresas como Apple, no es solamente lo que ya se llama ya Silicon Valley, el valle del silicio, el valle del silicio, el valle del elemento del cual se hace la computación, sino que al costado tiene Stanford, o Berkeley, o todo el sistema de grandes universidades de California. Y el tercer elemento son empresas privadas proveedoras. La junta de esos tres elementos, con jóvenes emprendedores, esos cuatro elementos, crearon un ecosistema que hizo la posible explosión de ese mundo. En consecuencia, esto nos lleva a la necesidad de repotenciar las universidades públicas del Perú.
Porque yo noto, no en Tacna, todavía no he llegado a eso, noto en Lima muchos universitarios que ya están saliendo, que están con esa mentalidad, pero además con un tema que quieren ser independientes por un lado, y otro, ya voy a trabajar para ti, pero mi meta es solamente 2 años o 3 años, luego tengo otras metas, quiero seguir creciendo, quiero seguir avanzando. Y esa es buena la mentalidad que se está teniendo con el joven actualmente. En el mundo moderno, a diferencia del pasado, en que todo el mundo admiraba el modelo japonés. El modelo japonés es que un chico entraba muy jovencito a una gran corporación japonesa, Mitsubishi, y se quedaba 35 años ahí y se jubilaba y después iba a cuidar el jardín de los perros. El mundo moderno ya no es así. El mundo moderno se ha dicho que es un mundo de empleos nómadas, empleos que migran constantemente. De modo que cuando alguien tiene en los Estados Unidos más de 5 años en un empleo, en lugar de mirarlo bien, lo miran mal. Esto, por supuesto, crea una gran inestabilidad, puede crear inseguridad, pero al mismo tiempo crea un gran dinamismo en las empresas y en las economías. Entonces, pero eso no es función del Estado. Ese es el emprendimiento, es un emprendimiento privado. Y va a caer solo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué el Estado qué tiene que hacer para que esto funcione? Oiga, tiene que crear el ecosistema, tiene que tener un buen sistema de educación. Ese chico que quiere hacer un emprendimiento en software tiene que haber salido de un colegio primario sabiendo leer bien y hacer multiplicaciones bien. Según los estudios de PISA, el 74% de los estudiantes peruanos salen sin saber eso. Esa es responsabilidad del Estado. Luego, buenas universidades públicas, no universidades privadas. No estoy en contra de las universidades privadas, si son buenas. Aunque creo que ha habido indebidos créditos fiscales de las universidades privadas en el Perú y hemos ido a subsidiar el cemento y no el talento. Eso lo voy a cambiar yo. Pero creo que universidades públicas fundamentales. Las irrigaciones del Perú, las empresas eléctricas del Perú, el Cañón del Pato, salieron de ingenieros formados en la Escuela de Ingenieros. Fernando Belaúnde mismo era decano de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, en la vieja Escuela de Ingenieros. Yo creo en las universidades públicas. Las universidades de ese sistema californiano son públicas. Es el Estado el que ha financiado las universidades californianas. A ver, ¿a dónde lo sacan de la universidad para que entre a la política? Sí, sí. Y entonces, el Estado, y luego tiene que ayudar con el financiamiento de lanzamiento. Ya después es suerte de cada uno. Finalmente, en Tacna hay un tema coyuntural que tiene enfrentados a sectores empresariales con comerciantes de la ciudad, que es el artículo 71 de la Constitución de nuestro país, que dice que en la frontera no puede haber inversión en propiedad extranjera de propiedad extranjera dentro de esos 50 kilómetros, lo cual limita muchas inversiones, centros comerciales y otros han querido venir acá. Tienen terrenos comprados, pero no pueden hacer esa inversión. Quienes protestan y reclaman son los mercadillos. Por otro lado, el sector empresarial quiere que esas empresas vengan a Tacna. ¿Qué habría que hacer con respecto a este tema? Es que ese es un tema, otra vez, un tema. A ver, si en esos 50 kilómetros yo tengo uranio, que es el mineral que sirve para hacer energía nuclear, yo quisiera que esté mano peruana, sino chilena. ¿Estás tú de acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero ahí no hay uranio. Entonces, si lo que se trata son de inversiones para hacer un hotel, es muy diferente a la propiedad de uranio. Consecuencia que yo también creo que depende de los casos, ¿no? Yo creo que a largo plazo, voy a decir una cosa, yo soy súper tacneño. Yo tuve el gran privilegio de conocer a Jorge Basadre. Él vivía en lo que se llamaba la Avenida Orrantia y ahora se llama Avenida Jorge Basadre en Lima. Una casa donde básicamente era una biblioteca. Hablé mucho con don Jorge. Él murió en el año 80, yo tenía 28 años cuando él murió, pero lo conocí bastante. Me contaba mucho sus experiencias de Tacna. Don Jorge debe haber nacido el año 3, yo creo. Sí. Ahora nació después del 900, sí, nació el 3, creo. Y don Jorge se fue a Lima el año 12. O sea, vivió su infancia en Tacna. Me contaba, tú sabes, me dice que los peruanos no podíamos entrar a la iglesia, escuchaban misas de oídas afuera, conocer la historia del Perú, de modo que yo soy en base a las conversaciones con Basadre, yo soy un gran nacionalista. Al mismo tiempo, creo que el mundo del siglo XXI, el mundo del futuro, requiere colaboraciones internacionales muy grandes. No debemos excluir que en los próximos 20 años podamos hacer iniciativas
empresariales importantes trinacionales entre Chile, Bolivia y Perú. El gas hubiera podido ser la punta de lanza para eso. Eso es lo que teníamos en la cabeza Carlos Mesa y yo cuando promovíamos esto en el año 2004. Y que el gobierno de Toledo tiró a la basura con el ministro Kuczynski. 2 días antes de que Mesa viniera a entregar el gas de Bolivia, el señor Kuczynski estaba en Chile ofreciendo el gas de cabecera. Al punto que Carlos Mesa no quiso venir al Perú. Fui yo quien lo convencí que finalmente viniera. Eso lo puede contar el presidente. Lo ha contado el presidente Mesa. Para que veas la falta de patriotismo a veces cuando hay una gran iniciativa nacional. Pero en la cabeza teníamos la posibilidad de hacer una gran iniciativa trinacional. En consecuencia, hay que abrir la cabeza a muchas formas de colaboración, ¿no? Y depende del caso. Si hay uranio, el uranio no se lo va ni a baile, ¿no? Pero si quiere poner otra cosa, no sé si te estoy contando la pregunta, pero No, me queda claro, me queda claro. Don Alfredo, gracias por venir a la radio. Me acabo de dar cuenta que me has tenido más tiempo, he estado 1 hora y 10. He estado feliz acá porque además, te voy a decir la verdad, me he podido, como se dice en el Perú, despachar sobre una serie de temas sobre los cuales habitualmente no hablo. Pero estos son los temas fundamentales. Para esto se hace política. Sí, yo quería una entrevista donde no hablemos de los candidatos, del enfrentamiento con otros. Sí, pero yo hago política, ¿no? Estoy encantado de la entrevista, te agradezco mucho el tiempo que me has dado. Primero porque yo soy un partido somos un partido sin recursos. Así que nuestra campaña depende de la gentileza de medios de comunicación y de gente como tú. Somos un partido sin millones, pero sin ladrones. Por eso no tenemos plata. Pero al mismo tiempo yo hago política para estas cosas, para estas grandes transformaciones que son los que van a poner al Perú en el mundo, ¿no? En la punta del mundo. Este es un país fantástico, es un país lleno de recursos, de gente fantástica. Fuimos, junto con Egipto, con Mesopotamia, un país de civilización originaria. Aquí empezó el mundo, aquí empezaron las civilizaciones. También tenemos que ser un país en la punta del siglo XXI. Le mando un saludo a Víctor Andrés. Viene ahora a mediodía, así que lo puede ver más tarde. Y al señor Carlos Ortiz, que lo tiene de 25 en Lima, que es mi compañero en la universidad. Así que le vaya muy bien en las elecciones. Estoy seguro que a toda la gente de Tacna y a los oyentes inteligentes de Radio 1, que yo siempre digo son personas muy inteligentes, que nos escuchan, les haya agradado la entrevista, el conocimiento o conocer a Alfredo Barnechea más a fondo y la posibilidad que tiene acá en Tacna el candidato de Acción Popular del Partido de la Lampa, de Fernando Belaúnde Terry. La pausa y regresamos. La universidad no es la única. ¿Cuánto no? No estás aburrido. No, estaba durmiendo, te noté la cara.